Hoy es, Raquel, el Día Provincial del Donante de Órganos. Por supuesto que es un día con mucha significación porque nos remite a una fecha pasada, a 96, un día como hoy, 16 de julio, se realizó la primera ablación multiorgánica Claro. en la provincia. Era un sacerdote muy querido, el padre Ardoy, le decían el padre de la bicicleta, porque él se movilizaba con una bicicleta, anduvo mucho por la zona norte de la Era provincia, conocido por recorrer los pueblos en bicicleta. recorría los pueblos. Una persona muy querida, muy humilde, muy dedicado a su comunidad. Y estamos hablando de una época donde no había tanta conciencia, no había unas leyes que no estaban, no había donante presunto, ¿no? Pero él aparentemente ya había tomado una decisión y lo había hablado con su círculo familiar, amigos, de que en caso que le pase algo, él quería donar sus órganos. El padre Carlos, así se El llamaba, padre y Carlos. tengo entendido que a partir de esta intervención de que pudo donar sus órganos, salvó 6 vidas. Bien. Y ahí entramos en el punto. Vamos a saludar a nuestro invitado que está por videollamada, es el doctor Cristóbal Vento. Él nos va a corregir si no es así, pero tengamos entendido que sí fue el que intervino en aquella primera e histórica primera ablación. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, el Bueno, gusto es mío. bueno, fue así. ¿Qué recuerda o qué sensación, qué cosas recuerda de aquel año, de aquella época tan lejana por ahí para nosotros, ¿no? Claro, era todo muy diferente. Yo recuerdo que en el año 95 aparece la segunda edición de un libro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que hablaba sobre la muerte cerebral y estaba escrito por un grande que se dedicaba a la neurología. Era el doctor Previgliano, que hasta hace poco era el director del Hospital Fernández de Buenos Aires. Y bueno, él había escrito eso y a nosotros nos llegó el libro, compramos el libro y todas las mañanas leíamos y entre los capítulos apareció esto de muerte cerebral y bueno, comenzamos a leer, le estoy hablando del 95, Sí. con todos los compañeros que estábamos en ese tiempo en el servicio de terapia intensiva del Hospital Samic del Dorado. Así que, bueno, el padre, aproximadamente el 13 o 14, no me acuerdo bien, de julio, fue derivado desde el hospital de Iguazú, donde actualmente estoy, fue derivado por una hemorragia intracerebral. Se hizo la tomografía en el SAMIC del Dorado y bueno, necesitó ventilación mecánica, le colocamos en un respirador y bueno, esperábamos resolver la patología que tenía, ¿no? Después, con los días, creo que fue 48 horas aproximadamente, nosotros nos dimos cuenta que de mucho de lo que leíamos en ese libro tenía el padre. Entonces, le diagnosticamos la muerte cerebral, la muerte encefálica. Sí. Esa comunicación hicimos con los familiares, había un hermano, un abogado, que había venido a verlo, ellos eran de Santa Fe. Entonces, al explicarle esta situación, el hermano nos dijo, está en muerte cerebral y es lo que nosotros estamos presumiendo, porque él nos dijo a nosotros, si le ocurría esto, tienen que donar mis órganos. Nos sorprendió totalmente y nosotros nunca habíamos hecho eso. Entonces, lo que hicimos fue llamar al INCUCAI de Buenos Aires. Entonces, bueno, nos dijeron que hacía poco tiempo, creo que un mes o 2 meses atrás, se había formado, la había nombrado al doctor Argüello, a José Gaspar Argüello, Sí. actualmente trabaja en Sí, Posadas, sí. como director del INCUCAI en Misiones. Entonces con él comenzamos a hacer todas las gestiones para hablar con la gente del INCUCAI. Bueno, llegamos, eso fue todo, ya le digo, una sorpresa porque Sí. era todo nuevo. Claro. Sí, no sabíamos muy poco. Entonces vinieron la gente del INCUCAI en un avión, recuerdo, eran aproximadamente unas 7 o 8 personas, entre ellos venía un neurólogo, dos de terapia intensiva, 2 médicos de terapia intensiva,
hasta vino un psicólogo para hablar con los familiares. Pero lo que Así llama era todo un poderosamente, equipo, claro, era todo. lo que llama poderosamente la atención es que en este caso el paciente, el sacerdote Carlos, ya había hablado previamente con su familia, o sea, él ya sabía de alguna manera su cuadro, su salud que se iba deteriorando por alguna razón, o podríamos decir que fue un avanzado de charlar de estas cosas, eventualmente si le pasara algo que él quería ser donante. Es como usted dice, era un avanzado, evidentemente. Claro. Si nosotros estábamos en pañales, en donación de órganos, no sabíamos muy poco. Incluso nos enseñó muchísimo un programa que ustedes tenían con el señor Maciel, Ah, que era Esperanza sí. de Vida, ¿se acuerdan? Sí, sí, Bueno, por supuesto. todo eso Sí, colaboró, sí, me pero acuerdo. en esa época sabíamos muy poco. Bien. Doctor, a ver, ha pasado el tiempo. Sí. A su criterio, ¿hemos mejorado en cuanto a conciencia colectiva sobre la importancia de donar órganos o todavía subsisten demasiados prejuicios, temores, creencias, ignorancia sobre este tema? ¿Cómo lo ve? Y yo creo que ya no tanto. Bien. Se habla muchísimo. Nosotros trabajamos muchísimo es decir, yo trabajé durante 15 años en el ICUCAI y estaba pendiente de todo lo que ocurría en ese tiempo en el Hospital SAMIC de El Dorado. Y por supuesto nosotros informábamos a todas las iglesias, a todos los colegios, íbamos e informábamos. Y donde se podía, dábamos charlas sobre concientizar. Y bueno, de a poco era una dura lucha enfrentar a los familiares y tratar de explicarle lo que era la muerte encefálica. Claro. Y que tenían que donar los órganos de su ser que había fallecido, ¿no es cierto? Costó muchísimo, pero yo creo que estamos en buen camino, incluso está muy mejorado, y también mejoró con esos avances del donante presunto y todas las leyes que vinieron después para facilitar todo esto, ¿no es cierto? Claro. Incluso le digo, el viernes hubo una ablación múltiple de órganos en El Dorado. Nosotros en 2 oportunidades, acá últimamente, no costaba, yo sabía todo, si sabía muchísimo de donación de órganos, porque en ese tiempo nos ayudó muchísimo la televisión. Nosotros teníamos un canal, el canal 4 del Dorado, y todas las emisoras nos ayudaban a concientizar. Le digo, mucha gente estuvo, y nosotros acá explicábamos y teníamos un acompañamiento de todos los medios en El Dorado. Después me quedé un poco quieto cuando vine a Iguazú. Estoy hace 10 años. Doctor, qué interesante que haya sido un sacerdote el primero, porque digo, y qué importante también es que las iglesias, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas, hablen del tema donación y promuevan la donación porque son influencers. Porque está bien que hablen los médicos, que hablemos los periodistas, que hablen los funcionarios, sí, todo muy bien, pero que también ellos, que tienen como un contacto con otro plano, también le hablen a sus fieles o feligreses o como sean para quitarles los miedos, los prejuicios, las creencias, ¿no? Sí. Es muy importante lo que usted dice. Yo recuerdo que, aparte de irme a todos los colegios de primario y secundario de El Dorado, me fui a casi todas las iglesias, incluso muchas veces a Monte Carlo, a las distintas iglesias, ya sean católicas y evangélicas. Incluso fui muy bien recibido en Monte Carlo, por ejemplo, por la iglesia luterana. Y fíjese que uno de los pastores me invitó para ir a 2 de mayo y me fui montones de veces. Es decir, hacíamos lo posible para concientizar. Acuérdense también que de Monte Carlo era Steffi. Sí, claro. La querida Steffi Bier. Doctor, preguntarle desde su opinión, ¿por qué es importante que haya un día provincial de concientización sobre la donación de órganos? Y también preguntarle por cuántos pacientes misioneros hay hoy por hoy en lista de espera, en cuanto a estadísticas, números. Sí.
hay aproximadamente 100 personas en lista de espera acá. Y fíjese que por el esfuerzo que hacen, y yo tengo que nombrar a gente, Sí, sí. está Víctor, es un enfermero de El Dorado, que desde hace muchísimo tiempo, casi cuando comenzamos con él nos ayudaba para hacer el electroencefalograma, pero se iba más allá. Él colaboraba en todo, hasta ahora trabaja en eso. Incluso él, la otra vez, por dificultades que tenían en el hospital, trajo la sangre acá para que nosotros le ayudáramos con unos análisis. Fíjese, vino de noche desde El Dorado hasta acá, hasta Iguazú, para que nosotros le ayudáramos con unos análisis. Son personas especiales. Bien. Doctor, ha sido un verdadero placer hablar con usted, de verdad. Así que, bueno, gracias. El Y placer hasta fue la mío. próxima. Gracias. Muy